Hay exorcistas que obedecen, hay exorcistas que investigan y luego hay uno al que ni el Vaticano pudo contener, el padre Malachi Martín, jesuita, lingüista, arqueólogo, asesor del mismísimo Papa y después fugitivo espiritual, enemigo interno de la curia y figura central de la demonología moderna. Hombre brillante, hombre polémico, hombre temido. Los registros lo describen como alguien capaz de debatir con cardenales y enfrentar entidades que otros sacerdotes evitan. Él solía decir: hay demonios en sótanos oscuros, pero los peores usan traje. Y esa frase marcó su vida entera. Hoy te voy a contar cómo se convirtió en exorcista, por qué terminó enfrentado al Vaticano, por qué decenas de sacerdotes lo consideran el más experimentado de su generación y cuáles fueron los fenómenos más extremos que presenció. Para entender a Malachi Martin hay que volver a Ballylongford, Irlanda, 1921. Una zona de campos verdes, viento húmedo, estudios religiosos y una tradición católica tan profunda que los niños aprendían a rezar antes de caminar. Malachi crece en una familia donde se habla latín como entretenimiento. Se estudiaban textos clásicos, se leía a los padres de la iglesia y se analizaba teología en la mesa. Era un niño con una capacidad intelectual distinta. No solo memorizaba, interpretaba, preguntaba, cuestionaba. A los 15 años ya dominaba latín, griego, hebreo y estudios básicos de exegesis bíblica. Su talento llamó la atención de los jesuitas a los 18 años. Fue invitado a unirse a la orden. No fue un simple seminarista, fue considerado material académico de élite. Dentro de la orden jesuita, Malachi destaca inmediatamente. Con solo 22 años, se convierte en profesor asistente. Con 25, ya estaba escribiendo sobre hermenéutica bíblica. Con 30, estaba traduciendo manuscritos antiguos que otros sacerdotes no podían comprender. Su ascenso fue tan rápido que el Vaticano lo solicita directamente y en Roma todo cambia. Se vuelve asesor de varios cardenales, experto en textos del Mar Muerto, lingüista en comisiones teológicas y colaborador en investigaciones arqueológicas bíblicas que aún hoy son polémicas. Es durante esos años que Martín encuentra en los archivos secretos informes sobre posesiones documentadas desde el siglo XVIII, procedimientos de exorcismos preconciliares, testimonios de obispos que describían fenómenos imposibles, casos que la Iglesia prefería mantener ocultos. Él mismo relata que vio registros de voces guturales grabadas en la década de 1940, fotografías de supuestas contorsiones humanas e informes firmados por cardenales que admitían intervenciones de entidades no humanas. Ese fue el primer contacto de Malachi con la demonología real, pero aún no era exorcista, no todavía. A finales de los años 50, Malachi presencia algo que cambia su percepción del clero para siempre. No dio detalles exactos, pero afirmó en entrevistas posteriores que vio manipulación, corrupción y pactos indebidos dentro
de los pasillos más altos de la iglesia. Ese choque moral lo destroza. En 1964 renuncia a los votos jesuitas, pero permanece sacerdote por permiso especial. Se va de Roma sin apoyo, sin respaldo oficial. Y es entonces cuando comienza su etapa más oscura, sin orden religiosa, sin diócesis que lo supervise y con una reputación intelectual enorme. Malachi se vuelve el sacerdote independiente más buscado del país. Gente de Nueva York, Connecticut, Boston, Pensilvania e incluso Canadá comienza a llamarlo porque la iglesia oficial se negaba a atender ciertos casos. Malachi acepta solo algunos. Cada uno traía fenómenos más extremos que el anterior. Su nombre empieza a aparecer en informes internos como sacerdote no afiliado realizando rituales sin autorización. Pero para familias desesperadas era la única esperanza. A diferencia de la mayoría de exorcistas, Malachi era provocador, directo, confrontativo. Su estilo incluía oraciones en latín moduladas para alterar la respiración del poseído, pausas súbitas para desorientar a la entidad, preguntas diseñadas para revelar el origen del ataque, lectura prolongada de salmos que, según él, desnudaban la mentira demoníaca y, sobre todo, enfrentaba sin miedo. Malachi decía: si te muestras débil, estás perdido. Si te muestras arrogante, estás muerto. Los testimonios de asistentes describen paredes que vibraban, voces múltiples saliendo del mismo cuerpo, rostros que se deformaban, cambios de temperatura brutales, siluetas oscuras que cruzaban la habitación, golpes invisibles que llegaron a dejar a ayudantes inconscientes. Uno de sus colaboradores dijo en 1992: he visto objetos moverse en exorcismos, pero con Malachi no se movían, volaban. Otro afirmó: él era el único que no temblaba. Aunque nunca reveló nombres, sí describió varios casos en libros y entrevistas. Uno de los casos, la mujer que hablaba 6 idiomas sin haberlos estudiado. Durante una sesión, una mujer comenzó a responder en arameo, hebreo antiguo, griego clásico, latín eclesiástico, francés medieval y alemán litúrgico. Malachi verificó los dialectos con lingüistas. Humanamente imposible, concluyó. Otro de los casos, un hombre cuyo cuerpo se arqueaba como si no tuviera huesos. Varios testigos confirmaron: la columna del paciente formó un ángulo que físicamente destruiría a cualquier persona, pero él seguía riendo. En otro de los casos, el apartamento donde las paredes parecían moverse mientras Malachi recitaba el Rituale Romanum. La pintura de las paredes comenzó a ondular, no derretirse, ondular, como si hubiera algo detrás empujando. 3 testigos huyeron, Malachi se quedó. En otro de los casos, se escuchaban voces en habitaciones vacías. Grabadoras de los años 70 registraron rugidos, insultos, susurros infantiles y risas cuando el paciente estaba inconsciente. Malachi criticó 3 cosas: la burocracia del Vaticano, que según él retrasaba exorcismos urgentes, el encubrimiento de casos para evitar escándalos mediáticos, la infiltración del mal en estructuras de poder, una acusación que lo enemistó con obispos y teólogos, incluyendo a cardenales para siempre.
Él afirmaba, las fuerzas del mal no solo atacan a familias, también atacan instituciones. Esto lo convirtió en un sacerdote peligroso, incómodo, incontrolable. Nunca fue expulsado formalmente, pero fue borrado del círculo oficial, y así Malachi se volvió leyenda. A pesar de su fama, nunca buscó reconocimiento, nunca cobró un centavo por exorcismo. En entrevistas, cuando le preguntaban por qué seguía haciéndolo, respondía, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Y cuando le preguntaron si tenía miedo, dijo, tengo miedo y eso me mantiene vivo. Pero en otra ocasión, cuando le preguntaron cuál había sido el caso más difícil, respondió con una frase que todavía da escalofrío a teólogos. Fue una entidad que no hablaba, escuchaba y odiaba, con un odio que no es humano. El caso más brutal, más peligroso, el más sobrenatural, del que hablaremos en unos momentos. Malachi fue más que un exorcista, fue un disidente del poder, un guerrero espiritual, un intelectual sin miedo a mirar lo impensable, y dejó tras de sí un legado de casos, registros, testimonios y fenómenos que aún hoy sacuden la demonología moderna. Pero nada se compara con el caso final, el que lo dejó exhausto, herido y, según algunos cercanos, perseguido hasta sus últimos días. El caso más oscuro del padre Malachi Martin, el exorcismo que no debió realizarse. A finales de los años 60, cuando Malachi Martin aún colaboraba informalmente con ciertos círculos del Vaticano y con diócesis norteamericanas, se topó con un caso que nunca reveló completo, ni con nombres ni con ubicaciones exactas, pero sí dejó fragmentos repartidos entre entrevistas, declaraciones privadas y partes reveladas en su libro Hostage to Devil. Es conocido simplemente como la habitación detrás de la puerta, y quienes lo conocieron aseguran que este caso fue el que provocó que Martin tuviera insomnio crónico durante años, que desarrollara miedo a quedarse solo en casa, que hablara por primera vez del rostro que lo perseguía y que advirtiera con una voz distinta, casi quebrada, no todo lo que atendemos sigue las reglas. Lo que sigue es la reconstrucción narrativa más completa, fiel y oscura que se puede armar solo con elementos documentados del propio Martin, interpretados con profundidad literaria. Este no es un caso espectacular, lleno de fuego y levitaciones. Es peor, es un caso en el que la personalidad humana se fue borrando capa por capa hasta dejar a una mujer con algo que miraba desde adentro como si hubiese esperado siglos para encontrar un cuerpo. Y Martin, por única vez en su vida, dijo, en ese exorcismo entendí lo que era ser observado desde dentro de otro ser, y no me gustó saber que él también me eligió a mí. A mediados de 1967, un sacerdote estadounidense envió una carta urgente a Martin. No incluía diagnóstico médico ni petición formal, solo decía:
Ella está desapareciendo, no físicamente. Algo está hablando por ella, pero aún no habla. La mujer era una religiosa laica dedicada a labores de archivo en una diócesis pequeña, una persona tranquila, disciplinada, de vida austera, sin historial psiquiátrico, sin traumas aparentes. Pero un día dejó de rezar completamente, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Lo que llamó la atención no fue la ausencia de devoción, sino la mirada, vacía pero activa, como si algo dentro evaluara todo lo que la rodeaba. Al principio no dijo palabra, solo escribía frases incompletas en una libreta. Él está, la puerta, no abrir, habla desde. No tenía sentido, pero cada frase iba acompañada de un dibujo, una puerta cerrada y detrás una forma oscura que no tenía contorno definido. Los psiquiatras no encontraron lesiones, tumores ni trastornos disociativos, pero cada noche la mujer sufría episodios donde su cuerpo se doblaba como si intentara salirse de sí misma. No gritaba, no lloraba, solo se escuchaba el crujido de vértebras. Y ahí fue que pidieron a Malachi. Malachi Martín llegó una mañana fría de invierno a un edificio parroquial viejo, con alfombras húmedas y paredes que olían a papel antiguo. La habitación de la mujer estaba en el segundo piso. Antes de abrir la puerta, escuchó algo que describió como respiración, pero no humana. Era como si dos pulmones estuvieran en desacuerdo. Al entrar, la mujer estaba sentada en la cama, inmóvil, mirando la pared, y sin moverse, sin gritar, sin parpadear, dijo: «No eres bienvenido». Era su voz, pero no su tono. Un tono más grave, con un eco seco, como si viniera de un pasillo largo. Martín preguntó: «¿Quién te dijo eso?». La respuesta fue inmediata: «Él, el que está detrás de la puerta, el que me usa para hablar». La mujer levantó la mano y señaló nada, pero Martín sintió que había señalado algo que no estaba visible. Años después confesó: «En ese momento supe que estaba dentro de una jaula, pero no sabía cuál». El exorcismo no comenzó de inmediato. Durante 3 días, Martín estudió la conducta de la mujer, y lo primero que notó fue algo que jamás olvidó. La temperatura bajaba exactamente 3 grados cada vez que él entraba, solo con él, nunca con los demás. Los asistentes lo confirmaron. Era como si la entidad solo reaccionara al sacerdote que iba a expulsarla. La mujer no hablaba mucho. A veces murmuraba frases en idiomas que ninguno de los presentes reconoció. El latín no era completo, el alemán no era coherente, el arameo era aproximado, pero tenían una característica común: eran pronunciadas por 2 voces simultáneas, una femenina, una masculina, sincronizadas y sin vibración en la garganta.
Al tercer día, cuando Martin se acercó a la cama para tomarle el pulso, ella abrió la boca y soltó 3 palabras que lo marcaron de por vida. Tú ya viniste. Pero lo dijo con una sonrisa lenta, casi afectuosa, como si lo hubiera estado esperando. El ritual comenzó en una habitación reforzada, las ventanas clavadas, las puertas aseguradas, la cruz fijada en la pared para evitar que cayera si algo se agitaba. Había 4 asistentes, una enfermera, un sacerdote mayor y Martin. Ni bien comenzó la invocación inicial, la mujer arqueó la espalda hasta un ángulo que no debió ser posible sin romperse. Los huesos no crujieron, pero la piel de su cuello sí se tensó como una cuerda de violín, y entonces abrió los ojos. Martin escribió: no vi a la mujer, vi a alguien observando desde detrás de sus ojos, como si esa fuera una ventana prestada. No era un demonio según los términos clásicos, no mencionaba nombres, no blasfemaba, era algo más viejo, más paciente, algo que usaba el cuerpo como quien toma asiento. Y habló: ella no importa, solo es la puerta, lo que quieres expulsar está detrás. Entra si te atreves. La voz estaba tan cerca que los asistentes creyeron que alguien hablaba justo detrás de ellos, en su nuca. Nadie había movido los labios. Durante uno de los comandos latinos del ritual, la mujer giró la cabeza hacia la pared derecha, como si alguien hubiera entrado. Martin también lo vio. Una sombra, no era humana, no tenía forma definida y no proyectaba nada, pero brillaba ligeramente, como si absorbiera la poca luz de la habitación. La mujer dijo: Él abrió la puerta cuando yo estaba cansada. Él quiere quedarse con algo tuyo. Uno de los asistentes se desmayó. La enfermera comenzó a llorar sin explicación. Martin siguió, rezó, y entonces comenzó el sonido, un gorgoteo húmedo, como agua hirviendo, mezclado con un gruñido animal. Vino del vientre de la mujer. No era posible, no con órganos humanos. La cama vibró, la cruz en la pared tembló, los muebles produjeron un golpeteo rítmico hasta que la entidad dijo: ella me dejó entrar por cansancio. Y tú, Malachi, ¿cuál será la puerta por la que entraré en ti? No fue físico, fue peor. Un asistente aseguró que, durante un fragmento del ritual, Martin dejó de verse como él, que su expresión cambió, que su cuerpo se encogió por un segundo, como si alguien lo hubiera desplazado del interior. Martin escribió: sentí que algo caminó por mi mente, no por mi cuerpo, por mi mente, como dedos tocando pensamientos que yo no había pensado aún. Era el peligro que él siempre advirtió, un ataque interno, una invasión psicológica. La mujer empezó a reír, pero su risa no venía de la boca, venía del estómago, un eco cavernoso, y dijo: lo vi lo que escondes.
Me gusta pensar que eres fuerte, pero tienes miedo de morir solo. ¿Quieres que te acompañe? Yo puedo. Martín notó que la mujer parpadeaba cada vez menos, como si su cuerpo se quedara sin presencia humana, como si el alma estuviera siendo empujada hacia la puerta interior de la cual hablaba la entidad, y entonces pronunció la frase final: ella ya se fue. Si quieres sacarme, debes entrar por ella. Entra, mira lo que yo veo, escucha lo que yo escucho, o retírate y yo me quedaré aquí para siempre. Tú decides, sacerdote. Martín sintió un mareo, una presión en las sienes, un vacío en los oídos, y algo lo llamó, una voz, la voz de la mujer, pero desde muy lejos, como si gritara desde el fondo de un pozo. Padre, no venga. Fue suficiente. Martín golpeó el suelo con la cruz. Recitó una de las invocaciones más peligrosas, una que solo usaba cuando el exorcismo amenazaba con volverse doble, cuando había riesgo de intercambio. Y entonces la mujer gritó, un grito que no era humano, un grito que, según un asistente, hizo que el yeso de la pared se desquebrajara y cayó como si hubieran desconectado un cable. La mujer sobrevivió, pero no recordó nada, ni la puerta, ni la entidad, ni a Martín. Fue como si esas semanas hubieran sido borradas, pero Martín, ahí comenzó su verdadero problema. Después del exorcismo, durante meses, afirmó sentir pasos detrás de él cuando caminaba, escuchar su nombre en habitaciones vacías, ver un rostro en sueños, el rostro que vio en la sombra. Nunca describió ese rostro, jamás. Solo dijo: no debo describirlo, porque si lo hago, vuelvo a abrir la puerta. Y dejó una frase final registrada por un periodista de Art Bell. La mujer cerró la puerta, pero creo que él encontró otra. A veces creo que está esperándome al final de mi vida. Ese fue el caso más extremo y peligroso del padre Malachi Martín.